Bienvenidos al espacio del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Santa Fe, que está inaugurado para llegar a los afiliados y afiliadas respecto a distintas problemáticas que nos aquejan. En este caso, vamos a abordar un tema complejo. Está con nosotros Romina Carrara, psicóloga social y magíster en salud mental, especializada en el estudio y abordaje de la violencia laboral, que ha trabajado en diversas instituciones y actualmente trabaja en la Defensoría del Pueblo. Exacto. Buenas tardes. La primera pregunta, nosotros queríamos abordar el tema de la distinción entre lo que es el conflicto en el ámbito del trabajo y la violencia laboral. Bien. Bueno, es una clásica pregunta y una clásica confusión la de el conflicto y la violencia, si son una parte de la otra o si son una forma de la otra. Violencia implica algo muy específico en la cual hay muchísima bibliografía, muchísima teoría. Se inscribe dentro de lo que es la relación desigual de poder, donde hay situaciones y conductas, pueden ser reiteradas o no, pero fundamentalmente que tienen una intencionalidad de daño. Por otro lado, el conflicto tiene que ver más con la vida de las personas y de las organizaciones. El conflicto se dice es inherente a las personas, entonces son aquellas cuestiones que tienen que ver con contrapuntos, diferencias de criterio, incluso con órdenes y con cuestiones que tienen su origen en la organización del trabajo, que pueden generar conflicto, ¿sí? El conflicto no es una subcategoría de la violencia. La violencia no es conflicto, pero sí, la violencia laboral muchas veces se inicia como conflictos irresueltos, ¿sí? Que va después derivando por esa falta de conocimiento quizás o por esa falta de atención temprana en situaciones donde una persona o un grupo de personas abusa de su posición de poder o de su situación laboral en contra de otra persona o de otras personas. Así que, en principio, son cosas distintas. Romina, ¿qué consecuencias tiene en las personas la violencia laboral? Bueno, Cristian, mira, en principio voy un poquito más hacia atrás y para aclarar lo que es violencia laboral y lo que es el acoso laboral. La violencia laboral es como la gran categoría en la cual están incluidas diferentes tipos de violencia, ¿no? La violencia puede ser sexual y darse en el trabajo, puede ser física, tener lugar en el trabajo y también puede ser psicológica, a lo que se conoce y se llama, incluso en las legislaciones se diferencia como acoso laboral, ¿no? Cuando nosotros tenemos, siempre las consecuencias tienen que ver con un impacto en el plano psicológico, en el plano psicosocial de la persona. Cualquier violencia deriva en que una persona se sienta mal, tenga dificultades en su vida cotidiana, dificultades para presentarse en el trabajo, pero también en sus grupos fuera del trabajo. Entonces, siempre la violencia va a tener una consecuencia en el plano psicosocial. Ahora, hay otras violencias como por ejemplo la física que tienen un claro impacto en el cuerpo, y el acoso psicológico particularmente, que es la forma de violencia más difícil de detectar o más difícil de dejar señales enseguida, ¿sí? Porque es una práctica que se va instalando de manera sostenida, de manera permanente, y se va instalando con modalidades que la persona no advierte que son violencia, ¿no? Porque son sutilezas de lo cotidiano del trabajo, pero que tienen una intencionalidad y por eso son violencia. Entonces, estas consecuencias se van instalando y la persona se confunde de a qué se deben. En principio, cuando aparece el acoso psicológico, la persona no sabe si está siendo responsable de lo que le pasa, si está confundida, si está siendo la que interpretando mal las cosas, si es así y siempre va a seguir siendo así. Entonces, en principio hay una gran confusión que a medida que se va instalando el acoso va generando de todo tipo de problemas a nivel individual en la salud, de todo tipo, psicológicos, psiquiátricos, médicos, cardiológicos, gástricos, dermatológicos, todo lo que se te ocurra que hay en el plano de la salud tiene un impacto la violencia laboral en ese lugar, ¿no? Pero además tiene impacto no solo en la persona, sino también en el grupo de trabajo, en los grupos en que esa persona se desarrolla, en las mismas instituciones que son reconocidas, que son conocidas por tener instituciones que ya de por sí conocidas por tener instalado y tener naturalizado y avalado el tema del acoso laboral,
Y también para la sociedad entera, ¿no? Porque yo siempre digo que no hay posibilidades de pensar en una sociedad menos violenta o más pacífica si nosotros tenemos dentro de los lugares de trabajo instalados y naturalizados los episodios de violencia. Así que las consecuencias parten desde la persona, en su salud principalmente, y después en las relaciones, ¿no? Hay impacto en las relaciones de pareja, en las relaciones con los hijos, en las relaciones con las amistades, en los proyectos. La persona centra su vida en torno de la violencia. Entonces, 24/7 ronda respecto de qué es lo que le va a pasar, cómo va a contestar, cómo le va a caer. No pueden dormir muchas veces, entonces piensan y elaboran la forma en que se van a presentar ese día en el trabajo y qué es lo que va a venir, de qué forma va a venir hoy el acoso laboral, ¿no? Porque siempre se va disfrazando de diferentes maneras, entonces siempre te agarra o agarra de una manera desprevenida. Por eso lo principal es estar alertas y saber de esto para que justamente no nos agarre desprevenidos sin saber. Parecería que hubiera ciertas características, tanto de la persona que ejerce el maltrato o el abuso y de quien es víctima de ese abuso. ¿Hay patrones identificatorios? Suelen decir algunas teorías, digamos, suelen decir que las personas víctimas en mayor riesgo tienen que ver con personas que son muy competentes, que son muy responsables, que tienen elevado estándar para cumplir sus obligaciones de trabajo, que se sobresalen de su grupo de trabajo. Son una amenaza para la contraria. Exacto. Entonces quizás en ese miedo, activa alguna cuestión por parte de quien va a ejercer esa violencia y bueno, entonces se le persigue, se le hostiga, para hacerlo, digamos, dejarlo o dejarla más o menos al nivel de todos. De igual manera hay situaciones, Cristian, también que tienen que ver con las personas hostigadoras y que están fundadas básicamente en la falta de consecuencias, en la impunidad, en la falta de mecanismos de acción que refuerzan que las personas que ejercen violencia la sigan ejerciendo de una manera, sin consecuencias. Entonces eso, si bien no se puede hablar de personas con características personales, sino se habla más de lo que tiene que ver con esos grupos, ¿sí?, donde se desarrolla la violencia. ¿Cómo tenemos que actuar en esos casos? Yo sé que vos tenés un libro que se llama APA, que me enseña mucho del tema. Sí. Y me gustaría que te explayaras en ese Bueno, ese es un material, digamos, que a partir de la práctica yo he desarrollado de manera abierta, digamos, a consideración y para el uso general, con un lenguaje muy sencillo. Tiene que ver con cómo las personas están fundamentalmente orientadas a las víctimas, pero también tiene una parte dedicada a la parte empleadora y también una parte a los sindicatos. Es en realidad un camino sencillo donde la persona que está sufriendo alguna situación y lo que te decía antes está confundida y no sabe lo que le está pasando, puede empezar a orientarse de una manera sencilla en esos primeros pasos de qué hacer. En principio, decir que si hay una situación de riesgo alto de vida o de riesgo de integridad física, la persona tiene que recurrir, digamos, a los mecanismos de emergencias, urgencias, porque puede haberlas también, tiene que ver con el riesgo de vida. O sea, también en ese material dice no comunicarse con los servicios de emergencia que tienen que ver con el 911. Dicho esto, la mayoría de los casos no son ese caso. Entonces ahí el libro va guiando en cómo empezar a recolectar datos, a buscar alguna persona de confianza, a validar. Tiene algunos checklists y algunos instrumentos que son fáciles de llevar a la práctica, donde uno puede ir evaluando, donde la persona que está en la duda puede ir evaluando qué es lo que le está pasando. Y en función de que si lo que le está pasando es muy urgente, no es tan urgente, está en una etapa inicial, tiene diferentes caminos para tomar. Uno de ellos es, siempre se recomienda documentarse de lo que va pasando, no quedarse sola con la persona que está ejerciendo el maltrato, intentar algunas medidas, digamos, prácticas, no administrativas o burocráticas, si estás en un estado inicial, donde, puedas
¿Qué se recomienda ante esto, no? Actuar de manera más pronta va a generar la menor cantidad de consecuencias. Entonces, bueno, para la persona que se hace del documento o se hace del material informativo, tiene un arma no, pero tiene un instrumento, una herramienta de protección. Eso está pensado en un elemento como los EPP, los elementos de protección personal, pero bueno, en materia de conocimiento, ese instrumento funciona para proteger a la persona que está posiblemente en un inicio de una situación de violencia laboral. ¿Y es una situación que se resuelve individualmente o que también involucra al resto del grupo de trabajo? Así como daña a todos, también involucra a todos. Su solución no es el 1 a 1. La persona que está sufriendo acoso laboral o violencia laboral está en una desigualdad de poder, por eso al inicio hablábamos de conflicto diferente de violencia, están en una desigualdad de poder y no puede enfrentar la situación sola. De hecho, el manual intenta hacer como algo que acompañe a la persona en ese enfrentar la situación que le está pasando. Yo siempre recomiendo y digo cuando los grupos de trabajo están, ¿cómo decirlo? Cuando los grupos de trabajo están siendo parte de una situación de violencia, donde las personas ocupan distintos roles, generalmente está la víctima, la persona que ejerce violencia, las personas cómplices, otras personas que ejercen también violencia de manera indirecta y otras personas que miran sin querer ser la próxima víctima. Entonces, en esos roles que nos tocan jugar dentro de los lugares de trabajo, algo se puede hacer, ¿sí? Acompañar a la persona que está sufriendo, ponerse a buscar algún material para acercarse, acompañarla quizá en el enfrentar la situación o plantear la situación. Desde ya nunca es recomendable quedarse en soledad, pero también es muy difícil encontrar caminos de confianza dentro del lugar de trabajo. Claro, para mí, qué importante es el rol del empleador, ¿no sé, en todo esto? Sí, el rol del empleador es fundamental, porque en él están las herramientas para resolver las situaciones y para intervenir en las situaciones. Dentro de las relaciones laborales, quien más poder tiene es el empleador. Dentro del empleador, o sea, dentro de los empleados, bueno, hay diferentes categorías, diferentes niveles de poder, diferentes jerarquías, pero el empleador es el que tiene el poder mayor dentro de la organización del trabajo. Los sindicatos son un instrumento de poder y de protección para, bueno, disputar un poco esa decisión final que toma el empleador. Entonces, el conocimiento, yo creo, Cristian, que la primera barrera de este tema es el desconocimiento. Y ese desconocimiento lleva a que se tenga mucho miedo y se tenga mucho tabú sobre esto. Entonces nosotros asistimos a... permite trabajar en la prevención, que me parece lo que vos estabas apuntando. Absolutamente. La prevención tiene que ver con saber. Y yo siempre lo llevo, como esto tiene impacto en la salud, y lo comparo con las vacunas, ¿no? Prevenir tiene que ver con informar a todas las personas que estamos en el mundo del trabajo de las cosas que les pueden pasar. Una de las cosas que les pueden pasar es sufrir violencia laboral. Pero ¿cómo vas a ver qué es la violencia laboral? Tenemos que hacer un trabajo de alfabetización, por decirlo de alguna manera, preventiva. Después vas a tener gente siempre que su forma de proceder tenga que ver con una conducta violenta. Siempre vas a tener un montón de cualidades. Yo aspiro y siempre lo digo, la erradicación es posible, quizás la erradicación total no, pero también depende del compromiso que cada parte de los grupos de trabajo, de los sectores del trabajo, se involucren en no reproducir la violencia, no sumarse a la violencia. Es también una decisión individual. O sea, el empleador tiene el poder de instalar los temas, de desarrollar protocolos, de establecer mecanismos y canales confiables para las víctimas o para las personas que están sufriendo una situación que quizás no son una víctima de violencia laboral, pero sí están sufriendo una situación que no saben cómo canalizarla y que quizás si dejamos que se vaya desarrollando va a terminar siendo violencia laboral. Entonces, el empleador tiene que ser el primero que sepa de esto
para desarrollar todos los mecanismos preventivos o de atención temprana en favor de lo que también conviene al empleador, que es menos cantidad menos ausentes, menos daños laborales, menos personas iniciando o personas que haya que reinstalar en un lugar en un puesto nuevo de trabajo porque tengo un daño del puesto anterior. O sea, también para el empleador implica una economía, primero para las personas que trabajan y trabajamos. Y después también para el empleador es un elemento de elevar su productividad, de elevar su calidad de imagen, su calidad de servicio público, ¿no? Porque los trabajadores y trabajadoras del sector judicial son servidores y servidoras públicas, dan un servicio a la sociedad. Tiene que ser óptimo. Entonces, claro, en la medida en que qué calidad de servicio estaremos dando si nuestra convivencia o nuestro trabajo está atravesado o está delimitado, marcado por el ejercicio abusivo del poder, como es la violencia laboral. Entonces, yo leía en una parte de tu manual que alguien daba una opinión de que no, si la persona ejerce violencia, no puede ser un buen profesional. Bueno, eso es algo que no asevero solo yo. Yo creo que una persona, uno no puede ser, dice así, uno no puede ser buen profesional si es una mala persona, dice, ¿no? Y elegir ejercer violencia contra otra persona, elegir sumarse a una situación de violencia es algo que está dentro de nuestro poder de decisión. Hay un margen ahí donde uno puede decir que no, buscar ayuda, cortar con la repetición, desde las cosas más simples, Cristian, desde un chimento, desde un comentario, desde una risa, desde una mirada. ¿Sí? La víctima va quedando aislada, va quedando sola, sin ningún tipo de referencia, ningún tipo de persona que la acompañe. Entonces, es en esa decisión, no somos el empleador, ¿no? Pero podemos tomar la decisión de cortar esa repetición de la violencia naturalizada muchas veces. Esto de ser buen profesional y una buena persona, qué sé yo, no vamos a ir a trabajar con las morales de nadie, pero en realidad nos tiene que interpelar también, ¿no? Porque es algo que pasa mucho, donde hay personas que hacen estragos en su lugar de trabajo como profesionales y en su vida personal son perfectos papás, perfectas mamás, son buenas personas, incluso reconocidas socialmente en ámbitos institucionales. Bueno, en el trabajo se juega algo que tiene que ver con la identidad y con el sustento, que a veces hace que desarrollemos la peor de las crueldades y que ninguno de nosotros está exento. Por eso yo siempre apelo, digo, tenemos que tener como una gran lupa sobre nosotros, donde nos miremos con mucho cuidado, porque vivimos en una sociedad violenta. Los niños en los jardines de infantes, los niños a temprana edad en la escuela ejercen bullying contra otros niños. Entonces uno dice, ¿dónde han aprendido esto? Nos preguntamos, sorprendidos y sorprendidas. Y en realidad es una sociedad muy hostil y muy violenta, y esa hostilidad y esa violencia la llevamos al lugar de trabajo. Entonces quizás por desconocimiento estamos siendo parte de algo que tiene nombre y tiene apellido, que se llama violencia laboral, que provoca, como vos preguntabas antes, tremenda cantidad de daños, y que quien es parte de eso no puede quedar afuera también de esas consecuencias, ¿no? Quizás la víctima directa es otra, pero cuando se reconfiguran las situaciones de violencia, muchas veces quienes estaban siendo cómplices o ejerciendo violencia pasan a ser víctimas. Entonces hay que tener, digo esto, una gran lupa donde miremos nuestra conducta, donde nos observemos, vivimos un poco a lo loco, en el instante, en el ya mismo. Entonces hay que hacer como un parate, por ahí en este conversatorio, lo que ustedes hacen que es sumamente valorable, para hablar de cosas que parece que son obvias, ¿no? Bueno, no son tan obvias y tenemos que volver a lo obvio. En todo caso, volvamos a lo obvio y cuando hay alguien y uno llega a trabajar, independientemente de la tarea que cumpla, se saluda, se pregunta, se acerca. Bueno, nos hemos ido un poco perdiendo, quizás en lo digital o en esta época sumamente de lo inmediato y de la vorágine, de ver en ese otro un ser humano, una persona,
quizás sufriendo. Y quizás podemos hacer algo, no necesariamente es una denuncia, no necesariamente es un gran acto, sino que es acercarnos, brindarle un material, presentarle algún tipo de acompañamiento. Eso es un montón para las personas que en el trabajo sufren en soledad la violencia laboral. Muchas gracias. A ustedes, gracias.